Entonces hoy nos toca la lealtad de un discípulo. Cuando estaba preparando la lealtad de un discípulo, claro, ahí entra mucho en toda esa lealtad. Pero hay cosas que no te quiero contar hoy. Pero si las quieres saber, porque tienes un interés sobre lo que te voy a predicar hoy, te las explicaré. Porque es importante que entendamos qué significa lealtad. Pero hoy te voy a dar ¿ser leal a qué? Para que si quieres ser leal a lo que yo te voy a contar hoy, luego yo te explico el resto. Porque si no entiendes la lealtad a lo que yo hoy te voy a decir, ¿para qué quieres que te explique el resto si no tiene ningún sentido? Y la lealtad de un discípulo es hacer aquello que el Señor nos ha mandado. No es hacer cosas. Acordaros las predicaciones anteriores que decíamos que no se trata de activismo. No se trata de hacer cosas, sino se trata de hacer aquello que el Señor nos ha llamado. Y lo que vemos en la palabra del Señor, que es a lo que nos queremos sujetar, dice que le fueron a Jesús preguntando, ¿no? Y le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le respondió, ¿no? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos de que el Señor enmarcó por decirlo, en los principios bíblicos, vamos a llamarlo, en lo más importante. Por eso te digo, ¿para qué te voy a explicar otra cosa si lo más importante no estamos dispuestos a hacerlo? Pero luego continuó y vemos aquello que nos llamó a hacer, es la gran comisión que llamamos nosotros, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos como que dicen lo que se engloba todo aquello que el Señor demanda de tu vida y de mi vida, a lo cual tenemos que tener lealtad. Porque muchas veces nos perdemos en cosas a lo que tengo que ser leal. Y el Señor, el mismo Jesús, nos explica cuáles son las cosas que nos tiene que mantener y que están por encima de todo, que es a lo que somos llamados. Pero, sin embargo, vemos que en la sociedad actual esa palabra de lealtad se ha debilitado, casi como que casi suena hoy hasta raro decirlo aquí, la palabra lealtad. Ya no es algo que se use. ¿Por qué? Porque vemos que las amistades mismas pues duran un poco. Los matrimonios, vamos, ¿no? Ya ni contar, se rompen como más fácil que el cristal, ¿no? Un golpecito y se rompen, ¿no? Y los compromisos se abandonan cuando no me interesa. Mientras que hay intereses en conjunto, sí, caminamos juntos, pero en el momento de que no tenga un interés, hasta ahí llega mi lealtad con esa persona, con eso que he dicho, con todo lo que conlleva, ¿no? esa lealtad. Pero vemos que Jesús no llamó a multitudes, a simpatizantes, ¿no? Como decimos, no vino a crear multitudes de creyentes. No vino a crear multitudes de consumidores, que alguna vez hemos hablado, ¿no? La actitud de un consumidor o de un reproductor, ¿no? No vino a eso, sino que vino a buscar discípulos leales. Fijaros lo que se echó al lado, porque él podía estar buscando masas. Siendo Dios, teniendo toda la capacidad, podía haberse enfocado en las masas, en la gran multitud, y decir, mira cuántos me siguen, a cuántos estoy enseñando. Sin embargo, se enfocó en unos pocos que querían que serían discípulos leales. Y ser un discípulo de Cristo implica una vida no de fidelidad a tres direcciones, que son las que hemos dicho. Hacia Dios,
hacia el prójimo y hacia la misión. Porque muchas veces entendemos como que esto es Dios para bendecirme a mí y todas las bendiciones de Dios y que ahí termina todo. No. Tú eres bendecido para que seas de bendición. La bendición de Abraham era: yo te bendeciré para que tú seas de bendición a todas las familias de la tierra. Y tienes que entender que ese mismo propósito es con el que nos ha llamado el Señor, a ti y a mí. Nos ha bendecido, pero para que seamos un conducto de esa bendición y que esa bendición pueda llegar sobre todo a personas que amamos mucho, que tenemos a nuestro alrededor, a gente de que se está perdiendo en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, en nuestros conocidos, a gente que amamos. Ya no te estoy hablando que vayas a trabajar o te preocupes de aquel que no conoces. No, te estoy hablando de aquellos mismos que amas y que a veces lloras por ellos, que sufres por ellos. A esos también tú eres el conducto que Dios quiere usar para bendecirlos y acercarlos a esa bendición que tú y yo hemos recibido. En la vida, un soldado que abandona un ejército en medio de una guerra, lo que se le llama es un traidor. Cuando a alguien se le demanda una lealtad y rompe esa lealtad, dice: ese es un traidor. Pero sin embargo, aquel soldado que permanece fiel a su comandante, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de que esté en riesgo su vida, ese lo que le hacen es dar honores, hasta lo decoran, ¿no? Reconocen que fue leal y que estuvo haciendo lo que tenía que hacer a un precio de que seguramente a veces difícil, ¿no? Y lo mismo ocurre en la vida cristiana. Porque es bueno que podamos entender todas estas cosas, ¿no? Que nuestra lealtad al final se prueba en el campo de batalla. Que eso no son palabras. Las palabras son muy, muy bonitas y quedan bien. Pero al final esa lealtad que declaramos a Dios va a ser probada a cada uno de nosotros. Y es importante que podamos entender, ¿no?, a quién debemos esa lealtad. La lealtad no en amar a Dios. El primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es lo primero que estamos llamados, lo primero que tenemos que ser leales. Dice: amar a Dios sobre todas las cosas. Es difícil, ¿no? Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque ese amor no se declara con palabras, que también se declara con hechos. Ese de que te amo mucho, pero te doy una paliza todas las noches, eso no es amor. O sea, el amor va acompañado de hechos. La lealtad a Dios no es la emoción de venir el domingo y de derramarse aquí en lágrimas, que también lo es, ¿no?, sino una obediencia continua. Cuando vemos esa lealtad a Dios, hay un ejemplo, el de Daniel. Hicieron un edicto de que nadie podía clamar o pedir a ningún dios, sino que tenía que ser solamente al rey Darío. Y Daniel dijo: no, yo soy leal a mi Dios. Y aun sabiendo que el castigo era ir al foso de los leones, dice de que abrió allí sus ventanas sin ningún pudor, se arrodilló mirando a Jerusalén y que levantó su voz y clamó allí al Dios, a su Dios. A pesar de las consecuencias que sabía que iba a tener, y consecuencias de muerte. Pero esa lealtad venía por su fe de que mi Dios me librará de los leones.
Y cuando uno lee aquella historia, la verdad que es muy bonita, porque hasta el mismo rey de Darío, ¿no? Que lo intenta librar, pero ese edicto era irrevocable, ¿no? Y tuvo que ejecutar esa sentencia y decía, que tu Dios te ayude y te guarde. Y fue preocupado la mañana siguiente, y cuando vio de que estaba allí, ¿no? El mismo Daniel le dice, mi Dios cerró la boca de los leones. Pero hay que ponerse ahí. Todos queremos eso, todos queremos que Dios obre, que Dios se manifieste milagrosamente, pero tenemos que entender que por delante de eso hubo una lealtad a Dios, una confianza en Dios inquebrantable, que en momentos duros y de prueba que a ninguno nos gustaría estar. Pero que siempre nos va a llegar la prueba. Por eso digo de que vamos a ser probados, que va a pasar siempre más de las palabras. Lo único que vamos a tener que hacer es cómo enfrentar a esa situación, y te animo a de que seas como Daniel, ¿no? Leal a tu Dios. La lealtad a Dios significa ser fiel a esa oración, a esa relación con Dios, fiel a su palabra para saber por dónde nos tenemos que caminar. Honrarle en decisiones económicas y servicio. Cuando a un pastor le habla de lealtad, lo primero que le viene a la mente es la fidelidad, ¿no? En lo económico, porque todo se mantiene con economía. Pero no te quiero predicar hoy sobre eso. Lo que te quiero predicar es de que la palabra del Señor dice que no se puede servir a dos señores. Porque amarás a uno y menospreciarás al otro, o al revés. Dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Por eso cuando hablamos de esa lealtad a Dios, quiero que vayamos entendiendo lo que es un discípulo, que un discípulo no es aquel que le dicen discípulo, es aquel que vive y hace como un discípulo. Aquel que se identifica con Jesús, con todos nuestros fallos, con todos nuestros defectos, porque estamos en ese proceso de construcción, que aquí perfecto, por lo menos yo no he conocido a ninguno. Y si hay alguno, que me lo digan, porque le hacemos aquí un monumento. O sea, no hay ninguno perfecto quitando nuestro Dios. Y todos estamos aprendiendo, y todos tenemos fallos, pero estamos en ese querer avanzar, perfeccionar nuestra vida para poder caminar en la voluntad de Dios y ser leales a nuestro Dios. Es priorizarlo antes del entretenimiento. Fíjate que no te estoy diciendo de tus obligaciones. Porque a veces no es dejar mis obligaciones para... Dios no te va a pedir que dejes tus obligaciones. Pero sí tu lealtad a que tu tiempo, todo tu ser lo inviertas en aquello que al final va construyendo ese discípulo que queremos ser. Y lo que te va a demandar va a ser el entretenimiento, te va a demandar la comodidad, te va a demandar todo aquello de que está en nuestra mano, que lo podemos hacer. Y eso es ser leal a Dios. No es darle lo que no puedes, sino es aquello que al final puedes decidir con ello qué hacer, que a veces no hacemos nada, entregárselo al Señor. Nos tenemos que hacer a diario una autoevaluación, ¿no? de qué es lo que atendemos primero. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí cuando me suena el pic ese del WhatsApp, rápidamente voy a mirarlo. Cuando vibra, ya rápidamente me intereso en quién es el que me está llamando. Y cuando Dios vibra en tu corazón, cuando Dios te llama a tu corazón, corres de la misma manera que al WhatsApp. Eso es lo que nos tendríamos que preguntar. Cuando el Señor te da un toque para que ores, para que sirvas, de la misma manera actuamos, con la misma prontitud actuamos, porque claro, si somos leales a Dios, algo tiene que haber, alguna consecuencia tiene que haber. Un discípulo leal no atiende primero la voz de Dios.
Por eso digo de que Dios lo que nos demanda es el posible. Dios nos demanda aquello, por decirlo de una manera, aunque no es así, no, porque David decía, no le daría al Señor nada que no me cueste, pero al final lo que el Señor te está pidiendo son tus obras. Fíjate lo que te estoy diciendo, Dios está empezando con tus obras. Ni te está pidiendo que te está pidiendo, empieza con las obras y luego ya iremos perfeccionando la obra que quiero empezar en ti. Lealtad, segunda cosa de que tenemos que ser leales es lealtad al prójimo, amar al prójimo. Que dice que es el segundo, ¿no? Y gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es importante que nuestra lealtad vaya a estos puntos, que luego de ahí van a derivar muchos. Pero si no tenemos claro esas cosas, a qué nos debemos, a qué tenemos que ser leales a Dios, porque cuando decimos a Dios, bueno, a Dios, pero ¿a qué? Pues dice amar a tu prójimo. Y sabemos que no se puede amar a tu prójimo, o mejor dicho, sabemos que no podemos amar a Dios si tú no amas a tu prójimo. Porque una cosa son palabras, pero fijaros lo que dice, ¿no? Juan en su primera carta, ¿no? Dice, si alguno dice, o sea, mejor no decir, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso nuestra lealtad a Dios, cuando decimos yo quiero ser leal a Dios, tenemos que pensar en qué estamos haciendo, para ver si realmente soy leal a Dios. Porque Dios nos manda amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la lealtad al prójimo es la constancia en el amor. O sea, no es que un día te doy un abrazo y te digo qué guapo estás y no. O sea, es la constancia en todo momento, incluso hasta cuando es incómodo, que a veces es incómodo, ¿no? A veces no hay situaciones que no es fácil amar. Pero el Señor nos llama a amar ahí hasta cuando es incómodo. ¿Os acordáis de la historia del buen samaritano? ¿No? De que vemos de que no conocía a aquel herido. De hecho, la palabra dice de que los judíos y los samaritanos entre sí que no se trataban, que no de amigos y de compartir y de abrazos y de besos y te presto dinero, cero. Pero sin embargo, dice que aunque no conocía, fue leal al mandamiento de amar a tu prójimo. Y eso nos tiene que llevar que no necesita ser mi compadre, no necesita ser mi amigo de la infancia, no necesita ser mi pariente para que yo lo tenga que amar, sino que tengo que amar incondicionalmente a todo el prójimo. Y su amor, que es el amor que el Señor nos demanda, fue un amor práctico. O sea, no fue de palabras. Seguramente que el sacerdote y el levita que pasaron antes, que pasaron de largo, seguramente que sí le dijeron, que Dios te bendiga. Pero eso no valió para nada porque pasaron de largo. Sino fue un amor práctico, que vendó sus heridas, lo cargó y pagó la posada, ¿no? O sea, un amor que fue más allá de palabras, sino de hechos, y que Jesús recalcó como lo que tú y yo teníamos que hacer. El amor al prójimo significa perdonar, servir y ser solidarios. Mira, todos aquellos que sirven en la iglesia están amando al prójimo. Quiero que podamos entender todas estas cosas, porque aquí no le pagamos a ninguno. O sea, al revés, todavía se suelen llevar alguna bronca porque, ¿no? Pero
hay agradecimiento sobre cada uno de ellos porque lo están haciendo para el prójimo. Cuando a mi hermano me dicen, no, pastor, esto lo estoy haciendo para Dios. No, lo están haciendo para el prójimo. Y si lo hacen para el prójimo, también es para Dios. Pero si el prójimo no se beneficia, a Dios no le hace falta tú que muevas las sillas y que limpies el culto, o que vengas a predicar, o que haga lo que sea. A él va a sobrevivir sin ti y sin mí. Al que estás bendiciendo es a la persona que se va a sentar en una silla y se la va a encontrar limpia. Al que está bendiciendo es al que va al baño y se va a encontrar papel. Al que está bendiciendo es al que, bueno, el que coge y en el verano tenemos aire acondicionado y en invierno tenemos caliente para que estén otros. Y a veces no solamente estamos hablando con ese servicio de trabajo, sino también con el sustento económico que todas estas cosas conllevan. Eso es el amor al prójimo. Y si el amor al prójimo es eso, lo contrario ya sabéis lo que es. Porque es importante, al final, entender, y que no pasa nada donde cada uno esté. Lo que sí quiero es que sepamos el punto donde el Señor nos quiere llevar. O sea, no estamos diciendo no, el que acaba de entrar por la puerta y todavía no es, no entiende el plan de Dios, no pasa nada. Gloria a Dios que ha entrado por la puerta. Que se lo vamos a explicar. Y que el Señor va a trabajar en su vida, va a ir perfeccionando eso para que pueda llegar a ser un discípulo. Pero es bueno entender esas características, que es amar a Dios, que es amar a tu prójimo, que también es servirle a tu prójimo, también es ser práctico con tu prójimo y que seas de bendición, ¿no? Para ellos. Y es bueno que podamos entender eso. Un discípulo leal no abandona a su hermano cuando atraviesa una crisis. Eso es amar al prójimo. Cuando tu hermano está pasando unas circunstancias mal, ya hay alguien de que al final, de una manera u otra, aunque solo sea poner el hombro para que llore. Pero es estar con él, es compartir con él, es sentir con él, sufrir con él, gozarte con él, alegrarte con él. Eso es amar al prójimo. La verdadera lealtad se prueba, ¿no? cuando cuesta. Y todas estas cosas, amar, servir, cuesta. Cuesta escuchar al que está dolido, cuesta visitar al enfermo y compartir con el necesitado. Pero son cosas que tenemos que hacer y cuando las hacemos hay una satisfacción de buen siervo y fiel. Lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Porque es a lo que el Señor nos ha llamado de amar a nuestro prójimo. Una vez una persona me comentaba en la iglesia que había perdido su empleo y que mucha gente, varios amigos, de esos amigos que supuestamente a veces tenemos, desaparecieron todos, ¿no? Pero dice que un hermano fiel lo visitaba cada semana con una bolsa de víveres. Dice que ese amor práctico fue el que lo mantuvo, lo sostuvo en la fe. Cosa que al final no es no tuvo que entregar su vida como Jesús, pero sí que había un amor, una preocupación por esa persona y la necesidad que ella tenía. Y la otra persona lo recibió como una muestra de amor. Y seguramente que podremos decir, porque casos hay, luego hay gente que es muy desagradecida, pues claro que sí, pues el Señor dice que aquellos leprosos, si solamente volvió uno, siendo el Señor, pues ¿qué va a ser de nuestra vida? Pero es que a nosotros no amamos a los que nos aman, sino tenemos que amar a todos, hasta aquellos que nos ultrajan y nos insultan y nos hacen mal y nos agreden. También el Señor nos llamó a amarlos. La lealtad se demuestra en pequeñas cosas, no en palabras vacías.
sino en acciones, que aunque sean supuestamente insignificantes, porque sabes que tú no le vas a solucionar la vida, pero le estás mostrando ese amor, esa preocupación por la persona, y al final en eso dice de que verán, ¿no?, que somos sus discípulos, ¿no?, en ese amor, ¿no?, de los unos con los otros. La tercera cosa de que hemos estado hablando es lealtad a ser discípulos. Las características de un discípulo es amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Esas son las características para que te puedan decir que tú eres un discípulo. Entonces la lealtad en hacer discípulos a la gran comisión, que no es opcional. Porque algunos piensan que pueden ser discípulos, pero saltándose esas características que el Señor nos llama. Y por eso dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Ser leal a Cristo implica ser leal a su misión. Por eso la gran comisión, a lo que estamos llamados a hacer, dice de que ser leal a Cristo implica ser leal a su misión. Qué bonito, ¿no? Cuando queremos amar al Señor sabemos de que, pues haz lo que Él te dice. Si lo amas, ¿no?, como decíamos antes, si me amáis, poner en práctica mis mandamientos, aquello que yo os pido. Y vemos la vida de Pablo, ¿no?, con Timoteo, que Pablo invirtió tiempo en formar a Timoteo. Claro de que el hacer discípulos cuesta y que hay que dedicar tiempo. Y algunos, como hemos dicho antes, hasta algunos luego pues abandonan y a uno le parece que es trabajo perdido. Pero no, aquí no hay nada perdido. Dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Y tenemos que entender todas esas cosas de que no es, pero que tenemos que tener una dedicación, porque al final es el punto anterior, amar a tu prójimo. Hacer un discípulo es amar a esa persona y que entiendas de que no es para que él sea el consumidor, sino para que él sea también un reproductor, un discípulo que haga discípulos. Pero vemos de que Pablo invirtió tiempo en formar a Timoteo y le encargó el transmitir todo lo aprendido. O sea, esto no se trata solamente de que yo y el otro día estuvimos allí en Lugo y escuchamos de que decía el pastor, decía fruto y fruto que permanezca. Y el fruto que permanezca decía es que ese discípulo haga un discípulo y ese discípulo haga otro discípulo y otro discípulo y otro discípulo, y ese fruto va permaneciendo y ha llegado hasta ti y hasta mí. Porque alguien fue un discípulo que creó discípulos y ha llegado hasta ti y hasta mí. Y el Señor nos ha llamado a poder ser. Por eso le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fijaros lo que remarca, hombres fieles, hombres y mujeres fieles, que sean discípulos. Estos días estamos hablando, porque estamos haciendo unos cursos que los vamos a dar a toda la iglesia, porque la idea es que podáis aprender hacia dónde vamos a caminar y cómo ser un discípulo, ¿no? Y decíamos, solamente puede reproducir un discípulo quien es un discípulo. No hay que ser muy, muy listo. Las cabras no dan ovejas. Y las ovejas dan ovejas. Entonces es importante de que para poder hacer esa obra que el Señor nos ha llamado, de ir y hacer discípulos, yo tengo que ser un discípulo. Porque si no, lo que voy a reproducir va a ser otro como yo, y si no soy un discípulo, pues si tenemos que arreglar a ese que no es discípulo, pues si tenemos que arreglar a otros que reproduzcan como él,
mucho más trabajo y siempre es más difícil arreglar lo que ya está mal hecho que crearlo de nuevo. Entonces, vamos a tener esa claridad de que tenemos que ser un discípulo para poder hacer discípulos. La lealtad vemos que se multiplica. Por eso, ¿no? Un discípulo leal forma discípulos leales, fieles, como decía en este caso Pablo, ¿no? Ser leal a la misión no es solo invitar a la iglesia, porque estamos hablando de hacer discípulos. ¿Y hay que invitar a la iglesia? Claro que hay que invitar a la iglesia, porque ¿a dónde se les va a enseñar si no a ser un discípulo? Pero no es solamente en eso. No es solamente en coger y decir, traigo a alguien a la iglesia y lo dejo ahí y que se las apañe, no sé, otros discípulos. Bueno, otros no, los que son discípulos. No, es algo más, sino caminar juntos, no a otros en ese crecimiento espiritual, sino es acompañarlo. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de acompañar a aquellos que están viniendo detrás nuestra, que estamos alcanzando, acompañarlos para que se formen como un discípulo. Por eso Pablo podía ser imitadores de mí. ¿Por qué? Porque él vivía lo que era y decía, tú mírame a mí. Y tú y yo tenemos que ser ese tipo de personas, ese tipo de hombres, de mujeres, de discípulos, que le podamos decir a esa persona que entra, tú fíjate lo que yo haga y aprende. Para que esto tú le enseñes a otros. Eso es lo que el Señor nos está llamando y la verdad es que estamos entusiasmados de lo que Dios va a hacer y de lo que nos está hablando y de donde nos ha mostrado que nos va a llevar, ¿no? Y la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿a quién estoy discipulando yo? ¿A quién? Bueno, primero, si lo estoy discipulando como discípulo o lo estoy discipulando como cabra, ¿no? Porque algunos sí discipulan. O sea, algunos sí se discipulan, pero para donde no queremos ir. Estamos hablando, ¿a quién estoy discipulando yo conforme al propósito que el Señor nos ha llamado? ¿Os acordáis? Y que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Qué bonito aquella expresión del Señor. Si nadie está aprendiendo de mí, entonces estoy siendo fiel a ese llamado de Jesús de hacer discípulos. Pues si no está aprendiendo nadie de mí, pues no estoy siendo fiel. No estoy siendo leal a Dios. Y podemos ver casos de personas de que son buenas. Escuchaba un día una historia de un profesor de música que era buenísimo, pero que nunca enseñó a otros. Y al final decía, por muy bueno que seas, por muy talentoso que seas, porque seas el mejor maestro de músico, dice, si no formas a nadie, si no formas a discípulos, su legado no continúa, muere. El día que él desaparece, muere. Hay gente, yo conozco a gente que sabe, pero muchísimo. Y gente con muchísimas cosas buenas y tal, que ya me gustaría a mí saber y tener la mitad de los talentos naturales que ellos tienen. Pero no les sirven para nada. Y el día que se mueran, pues bueno, todos esos tesoros que tienen ahí en su cabeza se irán con ellos. Porque a nadie nos los han transmitido y mucho menos los han puesto en obra para poder ser de bendición o que podamos aprender, ¿no? o ser bendecidos. Y por eso el Señor, como decía antes, el Señor nos enseñó, ¿no?, a hacer discípulos, pero enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Es importante. Si estaba hablando de que la iglesia, la visión de la iglesia, la vamos a mostrar el día 12, pero al final os voy a ir adelantando un poco. Al final, como hemos estado
trabajando, al final ha sido de una manera de hacer creyentes, de que la gente crea en Dios, que venga a la iglesia, pero que no dé ningún fruto como discípulo. Y nos hemos conformado con eso. Pero el Señor nos habló claro y dijo de que Él no ha venido a llenar una iglesia de creyentes, no ha venido a llenar las sillas, no ha venido a dar de comer para que la gente engorde y al final tengan que ir al médico, no porque tienen diabetes y demasiados kilos encima, sino para que sean discípulos. Y los discípulos al final se forman, ir y predicar el Evangelio, ¿no? Y hacer discípulos a las naciones y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y lo que el Señor nos está llevando y nos ha mostrado es de que tenemos que ser discípulos, que cuando digo enseñándoles que guarden todas esas cosas que os he mandado, es lo que te estoy diciendo hoy. No te estoy diciendo cosas raras. Que seas leal a Dios, que seas leal a amar a tu prójimo y que seas leal en cumplir la misión. Lo que Dios te llamó. Lo que Dios nos ha llamado a cada uno, pero individualmente. Esto no es como quiero que dejemos de ver las cosas como en el conjunto y nadie tiene la responsabilidad, sí, el pastor, ¿no? O sea, no. Tú eres un sacerdote, yo soy un sacerdote. Tú eres un discípulo, yo soy un discípulo. Y tú estás llamado, como yo, a ir y hacer más discípulos. Pero yo y tú. Y vamos a ver la manera de podernos capacitar, la manera de poder llevar todo esto a cabo para poder desarrollar, para que cada uno podamos tener ese campo de trabajo para poder desarrollar nuestro ministerio, que es el cambio que vamos a hacer. Que tú y yo podamos tener oportunidades. Hasta ahora, pues la verdad, yo no estoy diciendo que la culpa sea vuestra, la culpa es de, pues el sistema que habíamos cogido, que al final está el pastor y los demás sentados. Pero vamos a dar ese paso de todos somos discípulos y todos vamos a buscar a quien discipular y les vamos a enseñar que guarden todas aquellas cosas que el Señor nos ha enseñado. La lealtad de un discípulo se manifiesta en estas tres direcciones inseparables. O sea, si no cumples una de ellas, no eres un discípulo. Y que lo digo, y que no te preocupes, que estamos para trabajar, para enseñarte, para animarte a que te vayas formando como un discípulo. Y esas tres condiciones es amar a Dios con obediencia y pasión. Ayer estamos hablando de la pasión. Si no hay pasión, si lo que no nos mueve por dentro, eso que estamos hablando el primer día de la predicación, si yo no tengo disposición, y la disposición viene por la pasión, dice, tengo que amar a Dios con obediencia y pasión. Amar al prójimo con acciones prácticas de amor. No como decíamos antes, con palabras vacías. No, si tú quieres amar a tu prójimo, vas a tener oportunidades de poderlo hacer aquí en la congregación, también fuera, porque vamos a intentar cubrir todas las áreas allí donde podamos amar al prójimo. Pero puedes empezar aquí en la congregación, amar a tu prójimo, sirviendo también a tu prójimo. Y si no sabes en qué, habla conmigo, que yo te podré ir orientando. Y hacer discípulos como nuestro fruto de nuestra fidelidad a la misión. Si entendemos de que ha sido rescatado, se ha sido llamado, se ha sido levantado, se ha sido capacitado, es para algo. Eso es lo que quiero que vamos a entender, que el Señor no nos ha traído, nos ha bendecido y nos ha restaurado. Manu estaba diciendo, restaurados para restaurar. Para eso el Señor nos ha llamado, para usarte, para que seas un conducto
de bendición, para que cumplas aquello que el Señor está llamando, para que tengas una vida satisfecha en el Señor. Y que esa vida satisfecha se la puedas transmitir, empezando por aquellos que amamos y tenemos a nuestro alrededor, pero que puedan ser alcanzados y poder compartir todo. Esto no es un tesoro que lo guardo para mí, lo escondo, que nadie lo tenga, solamente yo. No, eso es un tesoro que lo queremos compartir con todo el mundo. Y hoy es el tiempo de renovar esa lealtad.